Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. Pecado, justicia y juicio. Tres palabras cuya comprensión es estructural para llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 16, desde el versículo 8 hasta el 13, la Biblia nos narra aquel episodio en el cual Jesús revela a sus discípulos la labor del Espíritu Santo, indicando que es necesario que Él, Jesús, se vaya para que venga el Espíritu Santo, al cual llama el Consolador. ¿Por qué son estructurales estas tres cosas en la vida del cristiano? En el mundo de hoy, muchas personas confiesan ser cristianas, pero de un cristianismo light, como algunos pastores lo han definido de manera coloquial. Un cristianismo en el cual no hay compromisos de parte del cristiano, un cristianismo nominal que apenas sirve para integrar al individuo dentro de un colectivo humano de otros que, como él, intentan calmar un poco la sed de Dios, pero sin admitir que la razón de estar allí es la necesidad de ser salvos, la necesidad de ser lavados con la sangre de Cristo. Y por ello, el paso previo es reconocer que se es un pecador y que ha sido destituido de la gloria de Dios. Por eso, si no hay conciencia de esto, lo demás es una simple membresía sujeta a varias coincidencias y simpatías con una causa común, como podría darse en otros grupos tales como son los de orden político, cultural, profesional, deportivo, etc. Es decir, si usted extrae del cristianismo su conciencia de ser un pecador que lo llevará al final de su vida terrenal a perder su alma, nada tiene sentido. Cierta vez, mientras compartía la palabra de Dios en un sepelio, una señora mayor que estaba entre el público protestó diciendo que ella no se consideraba una pecadora. Yo no la escuché, pero mi esposa, que estaba sentada cerca de ella, sí la oyó y me lo comentó después. El punto aquí es que muchos cristianos, y cuando digo cristianos, no me refiero necesariamente a evangélicos o protestantes de alguna denominación particular, sino a cualquiera que diga creer en Jesús el Cristo. No han comprendido bien que Jesús es nuestro Salvador con mayúsculas, ni cuál es la razón de su venida al mundo, ni tampoco el por qué fue sacrificado. Y mientras no entiendan esto, se están quedando solo con la parte de los milagros y su condición de maestro. Producto de esta carencia sustancial es que durante siglos se persiguió al pueblo judío en todo el mundo y se lo estigmatizó como autores de la muerte de Jesús, condenándolos a la marginación, prohibiéndoles gozar de una serie de derechos civiles a los que sí tenían acceso los demás ciudadanos. Por ello, los judíos fueron perseguidos y muchas veces acusados falsamente de desastres, de epidemias y cosas de las cuales eran completamente inocentes. En España, por ejemplo, fueron expulsados en 1492, después de estar afincados en la península ibérica durante décadas. Pero volvamos a nuestro tema central. La no comprensión del rol de Salvador de Jesús no es una cosa aleatoria, sino de importancia medular, pues sin Jesús Salvador, el cristianismo se convierte en una filosofía como cualquier otra, que por muchas cosas buenas que contenga su doctrina, solo sirven para una convivencia ejemplar mientras estemos en este plano físico. Por el contrario, cuando comprendemos que Jesús vino precisamente a morir por nosotros, a dar su vida para salvarnos de la muerte eterna, a derramar su sangre en la cruz, entonces, y recién entonces, llegamos a convertirnos en verdaderos cristianos. Parafraseando con el debido respeto, nadie acudiría a la consulta de un abogado si no tuviese un problema legal. Es por eso que el propio Jesús dijo que son los enfermos quienes necesitan de un médico, pues los sanos no lo necesitan, conforme está narrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 12, cuando los fariseos le preguntaron a Jesús
por qué pasaba tiempo con los pecadores. Y no es que los fariseos no fueran pecadores, sino que yacían en el error, como aquella señora que estaba en la sala de velaciones, conforme comenté anteriormente. De modo que la conciencia de pecado es una condición sine qua non para buscar la salvación. ¿Y quién es el que nos persuade de nuestro estado de pecador? El Espíritu Santo, llamado también el Consolador. Él es quien nos convence de la necesidad de buscar la salvación, y Él es quien nos enseña de que ese Salvador único es Jesucristo y no hay otro, como el Señor mismo lo dijo y consta narrado en el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 6, en estas palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero el pasaje objeto de este mensaje también habla de justicia, y esto se refiere al cumplimiento del plan divino dentro de la propia naturaleza del Creador, quien es un Dios justo, conforme lo dice el Salmo 145, verso 17. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. O en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 4, que dice: Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Él es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Ser justo es ser precisamente recto, y lo contrario es ser malvado y torcido en sus actos. La justicia de Dios radica en su bondad, pero también en dar a cada persona lo que se merece según sus pensamientos y sus actos. No sería un Dios justo si es que no castiga a quien hace lo malo y protege al débil e indefenso. No sería un Dios justo si es que no castiga al transgresor de las leyes divinas. La justicia de Dios es la que inspira al ser humano, hecho a su imagen y semejanza, para practicar la justicia humana en sus actos diarios y llevarla escrita en nuestra legislación para ser premisa del tercer aspecto dentro del tema de este mensaje, que es el juicio. Como podemos ver, todo lo que hemos dicho tiene un paralelismo con la justicia desarrollada por el hombre, precisamente porque, aunque imperfecta al punto de que es calificada como trapo de inmundicia, según Isaías 64:6, la justicia del hombre se ha inspirado en la justicia divina. De manera que tenemos una transgresión o pecado, una ley a la cual se debe obedecer y un juicio que, como dije antes, completa la trilogía de pecado, justicia y juicio. Por ello, esta última palabra se refiere a la decisión o sentencia que Dios, el juez de toda la tierra, conforme es llamado en Isaías 33:22, dictará para cada uno de nosotros, como está escrito en aquel pasaje: el juez de toda la tierra no hará justicia, sino que Dios es el juez. A uno humilla y a otro ensalza delante del Señor, pues viene a juzgar la tierra. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Pero no podemos cerrar este mensaje sin mencionar a un personaje que viene a ser el eje mismo sobre el cual gira la labor del Espíritu Santo, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Y ese personaje central no es nada menos que el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, quien hace el papel de nuestro abogado. Y así lo declara Primera de Juan, capítulo 2, versos 1 y 2, con estas palabras: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, abre en primer lugar nuestro entendimiento espiritual para aceptar que somos pecadores y que necesitamos ser salvados, porque la paga del pecado es muerte, y siendo Dios un juez justo, nadie puede escapar de su justicia a no ser por Jesucristo, que vino como dádiva tuya justamente a salvarnos, convirtiéndose en nuestro abogado.
Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.